Las ferias de pueblo son un deleite en muchos sentidos. Se pueden encontrar en estos eventos establecidos por algunos días, semanas, algunas veces al año, en colonias, barrios, pueblos, donde podemos disfrutar de exposiciones, de venta de artesanías locales, juegos mecánicos que muchas veces son la principal atracción. Pero aquí le pregunto, ¿qué me diría usted si esta noche le cuento que en estas ferias a veces ocurren situaciones paranormales, horribles, de muchos tipos? Porque hoy, gracias a los relatos que nos han enviado, es como en esta ocasión podemos contarles estas experiencias exclusivamente en ferias de pueblos. Así que, aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Guerrero, México. Yair Nogales, esta noche nos cuenta esto. Hace muchos años, cuando vivía aún en Zumpango del Río, en Guerrero. Tenía 15 años en ese entonces, y me acuerdo que en una ocasión vino una feria aquí al barrio. La instalaron donde ahora creo que es el patio de tierra de la Preparatoria 36. Les digo, esto fue hace años, no sé si sigan haciendo esto. En esa noche fui con unos 4 amigos más a la feria. Todos teníamos la misma edad. Y andábamos por ahí, de juego en juego. Compramos comida de los puestos, la noche pasaba como si nada. Y fue hasta que subimos solo un amigo y yo a un juego que era el típico de las sillas voladoras. Ya saben, este juego que es un tubo en medio, que le da vueltas a una estructura que tiene sillas amarradas por cables y tú vas dando vueltas sentado a unos metros del suelo. Que yo calculo, esa altura sería de unos 8 o 10 metros a lo mucho. Es importante que les comente esto porque mi amigo y yo nos subimos. Él iba delante de mí, así que yo iba viendo su espalda. Y claro, los demás asientos ocupados por más gente, uno que otro vacío. Mis otros amigos no se subieron porque de plano les daban miedo las alturas. Entonces ellos nos estaban esperando, riéndose de mi otro amigo que aún con miedo sí se subió. Estuvimos arriba por no sé cuánto tiempo. Ya saben que cuando te estás divirtiendo ni cuenta te das de cuánto ha pasado. Y ya bajamos. Llegamos con nuestros amigos que cuando nos estábamos acercando con ellos, se les estaba quitando la sonrisa que traían de reírse de Miguel. Así se llama mi amigo que se subió conmigo. Les preguntamos que qué pasó, porque los tres tenían la misma expresión de el ceño fruncido, viendo hacia atrás de nosotros, volteando a las sillas, no se estaban riendo ya. Nos hicimos a un lado porque estábamos estorbando en la única fila que había para salir de ahí, de las sillas. Y ellos nos dicen que cuando estuvimos arriba, nos veían a Miguel y a mí riéndose de nosotros también por los gritos de Miguel. Pero atrás de mi asiento, que claramente yo no vi o no le puse atención cuando me subí, venía una niña, de unos 7 años a lo mucho, agarrada de los cables de la silla, sentada, sin moverse, viendo hacia el frente, completamente blanca de la piel. Y esto nos los decían con una cara que a mis amigos nunca les había visto. Tenían miedo. De verdad, nos decían esto asustados. Creímos, aún así, Miguel y yo, que era una broma, que nos querían asustar, pero ellos seguían buscando con la mirada hacia todas partes, sin dejar de ver a las sillas, porque nos decían que cuando estábamos bajando, descendiendo poco a poco, en una de esas que la estructura que sostiene todo, el tubo de en medio, cuando dio la vuelta y les bloqueó la vista de primero Miguel, luego yo, y después la silla donde iba la niña, se dieron cuenta que al estar ya tocando el suelo y en esa vuelta, ella ya no estaba. Que esa niña pálida, que simplemente iba sentada, sin moverse, hacer alguna expresión, había desaparecido antes de tocar el suelo.
dejé de creer que era una broma cuando uno de mis amigos nos dijo que nos fuéramos de ahí, no de la feria sino de las sillas. Y los demás nos dijeron que sí, que nos fuéramos, que habían visto un fantasma. Miguel y yo nunca vimos a esa niña. Yo confío mucho en mis amigos y, aunque de pronto nos llevamos pesado y demás, esa noche, su expresión no mentía. El miedo no se les pasó en toda la noche. Pasaron los años y ellos nos seguían diciendo que lo que vieron esa vez, los tres, había sido real. Y también esa feria en los años que aún vivimos ahí. Sí, regresó unas pocas veces más, pero nunca escuchamos que nadie contara algo parecido. Y tampoco nos volvimos a acercar a las sillas voladoras. ¿Qué teoría tiene usted? ¿Algo con forma de niña en ese terreno? ¿O quizás alguien que lamentablemente perdió la vida en esa feria y de alguna manera quedó arraigada a ese juego? ¿O qué más piensa? Y ahora nos movemos hacia Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Rosario Álvarez, esta noche nos cuenta esto. Esto que les quiero contar me sucedió hace unos 10-12 años, si no mal recuerdo. En ese tiempo mi niño todavía tenía unos 8 años y fue un fin de semana que fuimos a una feria, aquí por Héroe de Nacosari. Una que se puso en un terreno que estaba deshabitado. Era una pequeña, pero la verdad tenía muchos juegos, comidas y en el transcurso de la tarde y luego noche, que íbamos recorriendo la feria, pasándola bien. A mi hijo le dan ganas de ir al baño. Lo llevamos a unos baños portátiles, de esos que son solo como cubículos pequeños, cerrados, de los azules normalmente. De estos que usan para los eventos y mientras mi esposo y yo lo esperábamos afuera, pasó un minuto y salió. Al estar afuera salió riéndose. Nos dijo que alguien le estaba hablando adentro. Mi esposo y yo nos quedamos viendo, preocupados. Podíamos ver completamente el baño desde casi todos los ángulos. Era pequeño realmente. Si los conocen saben que no están conectados con nada más, que no tienen ventanas. Detrás de ellos había un muro de concreto. Y por eso, mientras mi esposo le daba vueltas al baño, que bastaba con apenas dar unos 3 pasos y ya veías todos los ángulos, yo le preguntaba que quién le habló. Mi hijo decía que era un señor chiquito, vestido de payaso, sujetándose del techo por dentro, haciéndole caras y que a él le dieron risa. Mi esposo fue quien entró, casi corriendo, pero pues qué más podía haber ahí. Era de esos que de plano no tiene nada de salida, que a lo mucho tenía unas 2 franjas para la ventilación, pero no sé si incluso podía caber un dedo por ahí. Entonces no sabíamos qué era lo que había pasado. La verdad, sí nos quedamos con miedo. Pensamos en que alguien andaba por ahí haciendo maldades. Sin embargo, no había mucha gente. Les digo, era pequeño. No era un circo tampoco como para que hubiera payasos. Era una feria y punto. Y esa área en donde estaban los baños estaba sola. No vimos a nadie como para pensar que quizás alguien lo quiso asustar, por lo que creímos que nuestro hijo vio algo que desapareció, algo con esa apariencia. Él durante su niñez decía que lo recordaba, pero nunca lo hizo con miedo. Nosotros sí. Y cuando cumplió 10 años ya tenía tiempo que no hablábamos de eso. Y de pronto le pregunté que si recordaba a ese payaso por una conversación que tuve con una vecina. Pero él ya no lo recordaba. ¿Qué cree usted que haya sido eso? ¿Tiene alguna teoría? Y díganos, ¿ha visitado alguna feria o circo que le haya hecho sentir algo extraño? ¿Pesadez para la gente que siente las vibras de los ambientes o mala espina? Cuéntenos.
El siguiente relato es algo relacionado a esta pregunta que le acabo de hacer. Ya lo escuchará. Elías García nos cuenta esto. Cuando mi abuela, quien vivía en Oaxaca, en heroica ciudad de Guajuapan de León, cuando ella falleció, yo fui a visitar a mi familia, a una tía especialmente, quien cuidó de mí en mi infancia cuando mis papás simplemente no lo hicieron. A ellos dejé de verlos desde pequeño. Y en ese entonces yo tenía 17 años. Mi tía me dijo que podía ir a visitarla. Ella vivía en casa de mis abuelos, con mis primos. Que ella me pagaba el autobús, pero no me aseguraba que podría pagarme el de regreso. A lo que yo no me preocupé. Justo había dejado un trabajo en Oaxaca de Juárez, donde vivía con mi hermana mayor. Y me fui. Allá buscaría trabajo y vería cómo regresar. Lo importante para mí era devolver un poco del apoyo que mi tía me dio durante toda mi niñez. Y bueno, entre muchas cosas que no vienen al caso en tema familiar, yo buscando un trabajo fue como un conocido de mi tía. Fue el que le dijo a ella, porque mi tía, buscando con sus contactos, me pudo conseguir un posible puesto, y me comentó que había uno, que sería para una feria que recién se había puesto, en un terreno bajando de la colonia Héroes de la Independencia, que es donde vive mi tía. Esta era una de las típicas ferias, con juegos, casitas pequeñas, que es donde se va a centrar mi relato. Porque esta feria, aparte de la comida y demás juegos, tenía una de esas casas donde, según muestran cosas extrañas, a la mujer lagarto y cosas así. El trabajo que me consiguió mi tía fue de ayudante, de un supervisor de este tipo de eventos, quien trabajaba para el municipio, y necesitaba a alguien que le ayudara a cubrir varios temas de esta feria. Todo era simple, sí me quedé con el puesto. Era ir junto con él y otra compañera, con una lista de las cosas que se colocaron. Los juegos, el número de negocios de comidas, la calidad de los alimentos, sin entrar tanto a detalle, claro, pero al menos lo indispensable o visible. La seguridad de los juegos, que la verdad siempre fue muy cuestionable, y ahora más cuando trabajé revisándolos. E íbamos ahí, revisando todo desde la mañana. De todas formas, de lo específico en revisiones se encargaba este señor, a quien acompañé en todo momento junto a esta compañera que les comento, revisando y llevando ese tipo de registro. Y cuando llegamos a esa casa donde mostraban animales fenómenos, les decían así, donde había jaulas con animales en condiciones regulares. Luego estaban los típicos frascos según Conformol, donde tenían a serpientes con 2 cabezas, animales con 5 patas, cosas así que estaban todo en orden. Y esa famosa caja donde según se ponía la mujer lagarto, que todos sabemos muy bien que es mentira, pero igual genera morbo. Ahí estaba esa caja, con el hoyo donde una mujer metía la cabeza y demás. Pero pasando detrás, donde tenían uno que otro animal que aún no acomodaban, y que entramos solo porque el señor del municipio tuvo que insistir en que debíamos revisar absolutamente todo, que no podían poner nada adicional de lo que se registraba al principio. Fue como entramos a una habitación improvisada, una pequeña carpa detrás de esta casa, y ahí, entre los animalitos, todos normales por así decirlo, vimos una jaulita, donde adentro, aquí no sé si me vayan a creer, pero yo solo les cuento lo que vimos, que hasta el señor del municipio les preguntó que qué era eso. Adentro de esa jaula, que a lo mejor tendría unos 30 centímetros de alto y 50 de largo, había una cosa, no sé si decir un animal. Tenía una cola como de rata, parecida, no tal cual, pelona. Cuerpo arrugado, sin pelo pero como con escamas, entre como de pez o reptil, no pude ver bien. Y en la espalda tenía unas alitas, como se ven las alas de pollo sin plumas, pero le salían de la espalda.
Tenía sus 4 patas que parecían también como patas de gallina. Y la cabeza, de plano no se me ocurre nada cercano o muy parecido con que pueda describírselos. Pero lo más cerca que podría asimilarlo sería la cabeza de uno de estos changuitos pequeños, sin pelo, con los ojos completamente blancos, parecía que no podía ver, y estaba ahí como enroscado. Ver esta cosa y ahora que se los estoy escribiendo, contándoselos, sé que suena muy difícil de creer, pero ahí estaba. Lo vimos, el señor, mi compañera y yo. Y cuando el encargado de esa sección de la feria que nos estaba acompañando le respondió al señor del municipio que simplemente no sabía qué era, que según su jefe lo había atrapado y desde ahí lo traían siempre, pero no en todas las ocasiones lo exhibían. El señor que me contrató le decía que tenía que notificarle qué era eso. Pero el encargado le decía en voz baja al de municipio que de verdad no sabía, que a todos ahí les daba algo de miedo, repulsión al verlo, que nadie lo tocaba y que no sabían incluso si esa cosa era de verdad. El de municipio me pidió anotar en la lista que traíamos que había un asunto pendiente. Así lo dejé. Y escuchamos, cuando íbamos saliendo de esa carpa, que le dijo al encargado que primero tendrían que reportar bien qué era lo que tenían ahí si querían exhibirlo, que su jefe se pusiera en contacto con él. Por lo demás, todo estaba en orden. Esa tarde, luego de terminar, mi compañera, que parecía que conocía ya a este señor, le preguntó que qué era lo que tenían ahí. Y este hombre, nuestro jefe, nos dijo que no sabía, que nunca le había tocado ver a un animal que no parecía tener una malformación, sino que era otra cosa distinta, que sí o sí tenía que hablarlo con el jefe de esa feria. Nuestro trabajo terminó al día siguiente. Nos pagaron y hasta donde supimos que no pude preguntar. Era muy tímido yo en ese entonces. Aparte no lo conocía. Fue solo eso. Nadie me dijo nada más. Fuimos a la feria porque nos quedaba cerca y esto se lo platiqué a mi familia. Pero cuando estuvimos en esa casa, vimos todo lo que les dije excepto a esa cosa, la de la jaulita, que al menos yo, que años después, entré a estudiar medicina y vi ejemplares de malformaciones de animales y demás. Yo nunca vi nada parecido. Sin embargo, eso que estaba ahí, les juro que sí tenía vida, era real. Ahora que escuchamos esta experiencia, ¿a usted qué se le viene a la mente que pudiera ser? ¿Algún animal extraño que muy pocos han visto? ¿Algo creado? Es descabellado pensar a veces en las posibles explicaciones teniendo en cuenta lo que se vio, pero es lo que ocurrió. Fascinante, ¿no cree? Ahora nos vamos hacia Veracruz, México. Una persona anónima nos cuenta esto. Estoy muy consciente de que lo que les voy a contar más de uno no lo vaya a creer, que vayan a pensar que me lo estoy inventando, que les estoy contando algo que simplemente no ocurrió. Pero créanme, los comprendo. Y si pudiera elegir, desearía que nunca hubiera pasado. Esto no me ocurrió a mí. Fue una experiencia que solo me tocó escuchar, ver y vivir lo que pasó después de que ocurrió lo más extraño. No me quiero adelantar, así que voy a comenzar con esa vez en la que una tía llevó a mis 2 primos a una feria, una que se puso en donde vivimos desde pequeños, en San Andrés Tuxtla, aquí en Veracruz. En ese entonces yo ya tenía 14 años, por eso no me llamó tanto la atención la idea de ir a esa feria. Mi madre me sugirió ir con ellos esa vez, pero no, de plano yo quería hacer otra cosa. Por eso, esa ocasión cuando regresaron a la casa de mis abuelos, donde nos juntábamos los fines de semana, mi tía con mis 2 primos, una prima de 8 y mi primo de 10 años.
Y bueno, estábamos ahí en casa de mi abuela, escuchando cómo nos contaban todo lo que habían hecho. La feria se puso ahí en el campo deportivo 1 de Mayo. Esto ya hace muchos años. Que se subieron a tales juegos, que esto, lo otro, y luego mi primo me mostró una marca en el hombro. Esta marca era de una mordida pequeña, como de un niño de su edad quizás. Él me la mostraba riéndose, diciéndome que cuando iban caminando entre los puestos de juegos como de canicas, de pescar con una red de juguete, cosas del estilo, por ahí entre dos puestos, había un señor sentado como en un tipo de estos asientos que usa la gente que volea zapatos, y tenía sentado en su regazo a uno de estos muñecos de ventrílocuo. Que cuando se acercaron con este señor, él les empezó a hablar, a hacerles como el tipo de espectáculo, hablando con ellos, el muñeco también. No me dio mucho detalle de qué es lo que hizo, pero el punto es que a mi primo le dio por tocar el muñeco porque decía que le había llamado mucho la atención. Que estiró el brazo y este se inclinó rápido y lo mordió del hombro, pero que a él no le había dolido ni nada. Que sí se asustó, pero que todos se rieron, incluyéndolo a él, y que el señor, también riéndose, regañó al muñeco y bueno, ya saben, parte del espectáculo, imagino. Y que total, se fueron, no pasó nada más. Transcurrieron unos días desde que vi a mis primos y a mi tía. Y mi madre, un día de pronto, me cuenta que mi primo estaba enfermo, que tenía una fiebre muy alta y que estaban preocupados porque no se le había bajado desde hace ya unos días. Ya lo estaban llevando a consultar y aún así no se reponía. Mi mamá me dijo que fue a verlo cuando me estaba contando esto, a ver en qué podía ayudarle porque ella trabajó, si bien no como enfermera, sí ayudaba a una mujer que sí era enfermera que trabajaba desde su casa, ahí por la colonia atendiendo gente. Solo que se fue de ahí y mi mamá le aprendió bastante. Pero mi madre me dijo que mi primo, de verdad, se veía muy enfermo, que sí le sorprendió lo mal que se veía y que tanto ella como el doctor con quien lo habían llevado sabían que tenía algún tipo de infección, pero no sabían bien qué era todavía. Yo no pude ir a verlo. No es que fuéramos tan unidos, pero sí me preocupaba, porque mi mamá no me daba buenas noticias en esos días de él. Al contrario, me decía que no se reponía. Y luego ya me confesó, después de otros días que pasaron, que mi primo traía muy mala herida de la mordida. Esa marca del hombro. Es lo que le estaban revisando esos días, porque cuando llegó solo era una marca superficial. Yo la vi, era una mordida pequeña que no alcanzaba a perforar la piel, estaba roja, pero hasta ahí. Sin embargo, mi mamá decía que era una cosa seria, que tenía como podrida la piel alrededor de esa marca. Esos días mi mamá solo me contaba que no encontraban bien qué le pasaba. No sé si porque no buscaban bien por el lugar a donde lo llevaban a consultar, si les faltaba recursos o qué, pero mamá estaba muy preocupada por mi primo. Y yo ni a él, ni a mi prima, ni a mi tía los veía. Sí, íbamos a casa de mi abuela, pero ellos ya no iban. Y muy de vez en cuando alcanzaba a escuchar que hablaban de ellos los adultos. Como que no querían que escucháramos mis otros primos, quienes sí iban, ni yo. Todo esto fue rápido, y la única forma de la que me enteré de lo que pasó fue por mi mamá. Nadie me quería contar que mi primo se estaba muriendo. Mamá me dijo que eso que tenía en el hombro se le estaba extendiendo hacia el brazo, al cuello, que él estaba cada día peor de salud y que en los últimos estudios que le habían hecho, y ojo, porque lo que les voy a decir sé que va a sonar increíble, tal vez, pero es lo que le pasó a mi primo. Fue que en esa marca de dientes pequeños le habían encontrado bacterias, de estas que se encargan de la descomposición de un cuerpo cuando pierde la vida.
Y no es que mi primo en un principio las estuviera generando, sino que algo se las había dejado en el hombro. Mi mamá me dijo que mi tía sí pensó en esa ocasión en la feria, en el muñeco que lo había mordido, que en ese momento que pasó no le vieron nada, no le rasgó la playera o algo así para preocuparse. Aparte que era un muñeco hecho de madera, ¿qué le podía hacer? Y aunque fueron a ese terreno donde estaba la feria, ya se había quitado. Lo último que supe de él fue que se lo llevaron a vivir a Catemaco, que allá según lo llevarían con no sé quién y a otra clínica, a atenderlo mejor porque aquí estaba nada de ponerse peor y podía perder la vida. Pasaron los años y mamá seguía en contacto con mi tía. Sin embargo, y aunque Catemaco no quedaba muy lejos de aquí, nunca me sugirió que fuéramos a verlos, o que supiera que ellos vendrían de visita. Y como no éramos tan cercanos, solo iba enterándome por mi mamá, que mi primo estaba un poco mejor, pero seguía mal de salud. Estable, vaya, pero delicado. Hasta que siguió pasando el tiempo, y cada vez menos, mi mamá y mi tía estuvieron en contacto. Por lo que a día de hoy solo sé que mi primo sigue con vida, pero no sé en qué condiciones. Y tampoco puedo creer que eso, el muñeco del señor que lo mordió en esa feria, le haya ocasionado todo eso. Cuando alguien por ahí nos dice, cuídate mucho, de verdad no imaginamos a qué tantas cosas debemos estar atentos, cuántos peligros hay afuera y qué tan extraños pueden ser a veces. Esperamos de todo corazón que el primo de quien nos contó esto se haya recuperado y pasado ese muy mal rato. Y usted, cuénteme, ¿qué cree que haya pasado ahí? ¿Qué era ese muñeco? ¿Dónde tuvo que estar guardado o por qué tenía ese tipo de bacteria? Sería un gusto leerlos como siempre. Y cuénteme también, ¿le ha ocurrido algo extraño en alguna feria? Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.